Cuando una mujer deja de amarte, no lo dice. No al principio. Lo muestra. En los detalles. En gestos tan sutiles que si no los ves, sigues creyendo que todo está bien, mientras ella ya está despidiéndose por dentro. No hay gritos. No hay portazos. Hay silencios. Rutinas vacías. Contacto sin alma. Y si no aprendes a leer esas señales, no solo vas a perderla. Vas a perderte en el proceso. Hay cosas que no necesitan explicarse. Se sienten. Como cuando ella te abraza. Pero ya no te aprieta. Su cuerpo está ahí, pero algo en él se retrae. La calidez desaparece. El gesto sigue existiendo, pero perdió su intención. Y tú lo sabes. Lo sientes. Pero no quieres aceptarlo. Porque un abrazo sin deseo es el principio del final, y nadie quiere mirarlo de frente. El cuerpo no sabe mentir. Puede fingir durante un tiempo, pero tarde o temprano se delata. Y cuando una mujer ya no te quiere, su cuerpo es el primero en hablar. Ya no te busca en la cama. Ya no se acurruca sin razón. Ya no hay roces espontáneos ni caricias inconscientes. Incluso en los momentos de cercanía física, se percibe una tensión silenciosa, una desconexión sutil, pero irreparable. He visto este cambio una y otra vez, en mujeres que, sin decir nada, lo dicen todo, que siguen cumpliendo con los gestos del vínculo, pero desde la distancia emocional, como si su cuerpo estuviera presente por costumbre, no por deseo. Y eso se nota, porque ya no hay entrega. Solo un protocolo vacío que antes era ternura y, ahora, es obligación. Lo más duro es cuando tú te aferras a esos abrazos, como si fueran prueba de que todavía hay algo. Pero si eres honesto, sabes que ya no hay energía en ellos, que ella ya no se derrite cuando la tocas, que algo en su interior se cerró, aunque su cuerpo siga al lado del tuyo por inercia o por culpa. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, es una de las señales más claras de que ya no te ama. Y cuando el cuerpo deja de buscar, lo siguiente que desaparece es la palabra. Antes te miraba y te sentías visto, no por fuera, sino por dentro. Había una intensidad en sus ojos que te desarmaba, que te tocaba sin tocarte. Pero ahora, cuando le hablas, desvía la mirada, o la sostiene por educación, pero sin vida. Ya no hay brillo, ni complicidad, ni deseo. Y ese cambio, aunque sea mínimo, lo dice todo. Cuando una mujer ya no te ama, su mirada cambia antes que sus palabras. Hay gestos que el cuerpo no puede sostener sin emoción. La mirada es uno de ellos. Es imposible fingir conexión ocular profunda cuando el corazón ya no está. Se nota en la forma en que parpadea más rápido, en cómo te mira solo de a ratos, en cómo finge que te escucha pero su mente está en otro lugar, y tú lo ves. Pero te dices que está distraída, que está cansada, que tiene cosas en la cabeza. No quieres aceptar que quizás simplemente ya no siente lo mismo. He trabajado con muchas parejas donde lo que marcó el quiebre no fue una infidelidad, ni una pelea, ni una confesión. Fue una ausencia en la mirada. Porque cuando los ojos ya no buscan contacto, es porque ya no buscan cercanía. Y cuando una mujer te mira sin verte, te está diciendo, sin decirlo, que el vínculo se está apagando, que ya no hay nada que leer en su interior, porque ya no quiere que entres. Ese cambio en los ojos no es agresivo, no duele como un grito, pero hiere mucho más, porque te deja hablando solo frente a alguien que ya no está emocionalmente ahí. Y cada vez que intentas reconectar con una mirada, lo único que encuentras es un reflejo vacío y una nostalgia insoportable. Y cuando la mirada muere, lo que viene después es aún más difícil de ignorar. Estoy cansada. Lo dice sin enojo, sin frialdad, con una voz tranquila, casi dulce. Y tú, claro, entiendes, porque todos tenemos días difíciles, rutinas agotadoras, momentos donde el cuerpo pide descanso. Pero cuando esa frase se repite una y otra vez, empieza a esconder algo más. No es solo cansancio físico, es distancia emocional disfrazada de agotamiento cotidiano. La excusa del cansancio es una de las salidas más sutiles y más efectivas para evitar el contacto, la intimidad, la conexión, porque no acusa, no rechaza, no confronta, simplemente se retira con la justificación perfecta. Pero si prestas atención, vas a ver el patrón.
Siempre está cansada cuando tú propones algo íntimo, una charla profunda, un momento de cercanía real. Y eso ya no es casualidad. He acompañado procesos donde esta frase fue la señal que nadie quiso ver. Detrás de ese estoy cansada había hastío, frustración, incluso culpa. Pero lo más común era el desapego. Porque cuando una mujer todavía siente algo por ti, incluso cansada, busca estar cerca, aunque sea con la cabeza en tu pecho, aunque sea en silencio, pero si ni siquiera eso ocurre, entonces no es cansancio, es desconexión. El problema es que este tipo de rechazo suave desarma, porque no sabes si insistir, si respetar el espacio, si hablar o callar. Y mientras tú dudas, ella sigue alejándose, sin discusiones, sin rupturas explícitas, solo dejándote de elegir, noche tras noche, con esa frase amable que ya no significa nada. Y si no lo ves a tiempo, lo próximo que escucharás ya no será «estoy cansada», será «ya no quiero seguir». Te da un beso antes de salir. Te toma la mano en público. Incluso se acuesta a tu lado como siempre. Pero hay algo distinto, algo que no sabes explicar, pero que se siente en la piel. El contacto sigue ahí. Pero está vacío. No hay intención, no hay energía, no hay deseo real. Solo un gesto repetido por costumbre, por compromiso, por no incomodar. Y eso, aunque no grite, duele más que una despedida. El cuerpo puede acostumbrarse a repetir afecto, sin sentirlo, y cuando una mujer ya no te quiere, ese es uno de los últimos hilos que mantiene la apariencia de cercanía. Te sigue tocando, sí, pero como si estuviera marcando asistencia. Como si su cuerpo hiciera lo que su corazón ya no sostiene. Y tú, confundido, te agarras de esos gestos como prueba de que aún hay algo. Pero lo que hay es solo forma, sin fondo. He acompañado muchos procesos donde este contacto físico funcional se volvió una señal de alerta. Porque cuando el toque deja de ser un lenguaje emocional y se transforma en una rutina sin alma, algo se rompe. Y el problema no es que haya menos contacto, es que el poco que hay ya no dice nada, ya no vibra, ya no conecta, solo evita el silencio absoluto. Y lo más doloroso es que muchas veces ese contacto se mantiene por culpa, porque ella no quiere herirte, no quiere que lo notes, pero lo haces. Lo sientes en el momento exacto en que su mano ya no te aprieta como antes, en que sus labios ya no se demoran, en que su cuerpo ya no se entrega, solo te acompaña. Y cuando el contacto físico se vuelve automático, el siguiente paso es que deje de existir. Antes tus manías le hacían gracia. Tus errores eran parte de tu encanto. Tus silencios incluso le resultaban interesantes. Pero ahora, cualquier cosa que haces parece molestarle. Tu forma de hablar, cómo comes, cómo te vistes, incluso cómo respiras. Y no lo dice con rabia. Lo deja caer con comentarios cortantes, gestos de fastidio, ironías que hieren más que un grito. Cuando una mujer ya no te quiere, lo que antes toleraba, ahora le pesa. Este tipo de irritación no nace de la nada. Es acumulativa. Pero no necesariamente por algo que tú hiciste. A veces nace porque ella ya no quiere estar ahí. Y su cuerpo, su mente, su sistema emocional, empieza a rechazar lo que ya no desea sostener. No es que tú cambiaste, es que ella ya no te mira con los mismos ojos. Y lo que antes era ternura, ahora se convierte en ruido. He escuchado esto cientos de veces en sesiones. No sé qué pasa, todo lo que hago le molesta. Y lo que está pasando es simple, pero brutal. Ya no hay amor, y lo que queda es resistencia. Ella aún no lo dice en voz alta, pero su impaciencia habla por ella. Y tú, intentando volver a gustarle, a caerle bien, solo empeoras las cosas. Porque no se trata de que mejores, se trata de que ella ya se fue por dentro. La ironía es que muchas veces esta fase ocurre justo antes de que todo termine, como una antesala amarga donde todo se tensa, pero nadie se atreve a decir lo evidente. Y tú te desgastas intentando no incomodarla, intentando encajar en un molde que ya no existe. Pero no importa lo que hagas, si ella ya desconectó, siempre encontrará un nuevo motivo para irritarse. Y cuando eso se vuelve constante, cuando ya no puedes respirar en paz a su lado, es porque emocionalmente ya no estás invitado.
Antes, su risa era espontánea. Salía fácil, natural, desde el cuerpo. Reía contigo, a veces hasta por tonterías. Había complicidad, juego, una forma de decir, aquí me siento libre. Pero ahora se ríe poco. O lo hace con una risa que suena más a obligación que a disfrute. Esa risa forzada no es solo una señal de incomodidad, es una evidencia emocional de que algo se rompió. La risa es uno de los termómetros más claros del vínculo emocional. Cuando una mujer ya no se siente conectada contigo, su sentido del humor cambia. No porque tú dejaste de ser gracioso, sino porque ella dejó de sintonizar contigo. Es como si todo lo que antes compartían en ese plano más ligero, más lúdico, ahora se volviera un esfuerzo. Y lo que era divertido, ahora es simplemente soportable. He visto este gesto tantas veces. Ella se ríe bajito, sin alma. Sonríe porque sabe que debería hacerlo, porque no quiere que se note el vacío, porque aún no está lista para decir lo que siente. Pero tú lo sientes. Lo ves en sus ojos, en cómo desvía la mirada justo después, en cómo su cuerpo no acompaña la risa. Y ahí es donde te das cuenta. Ya no se está riendo contigo. Se está protegiendo de ti. Y eso duele. Porque cuando el humor se va también la conexión más básica. Esa que sostenía la relación incluso en los días difíciles. La capacidad de reír juntos es uno de los últimos reflejos del deseo. Y cuando desaparece, cuando hay que forzar hasta eso, lo demás ya está perdido. Y lo que viene después de una risa vacía es un silencio que ya no busca ser llenado. Al principio respondía rápido, con interés, con curiosidad real. Te mandaba audios, emojis, frases que no pedías, pero agradecías. Te hacía sentir en su mente, en su día, en su deseo. Pero ahora, tarda. Horas. A veces hasta días. Y cuando responde, lo hace con monosílabos, con frases genéricas, con una energía que no conecta. No es solo que esté ocupada, es que ya no estás en su prioridad emocional. El silencio digital dice más de lo que crees, porque en una época donde todos estamos conectados todo el tiempo, ignorar un mensaje no es descuido, es decisión. Y cuando una mujer empieza a espaciar sus respuestas, lo hace porque necesita distancia, no física, emocional. Está bajando el volumen del vínculo, apagando la intensidad, quitándote de a poco del centro de su atención. He acompañado procesos en los que este tipo de pausas fue el inicio del final. No por maldad, sino por desconexión progresiva. Porque a veces ella ya no quiere seguir, pero tampoco sabe cómo decirlo. Entonces deja que el silencio haga el trabajo incómodo. Y tú, mientras tanto, justificas. Seguro está ocupada. No le gusta el celular. Pero en el fondo, sabes que algo cambió. Y lo más doloroso es que, a veces, cuando responden, lo hacen con un tono amable, correcto, como si nada pasara. Pero esa cordialidad vacía es otra forma de alejamiento, porque no te está respondiendo para conectar, te está respondiendo para que no reclames, para mantener las apariencias, para evitar el conflicto. Y si no entiendes la diferencia entre una pausa y una retirada, vas a seguir esperando mensajes de alguien que ya no está del otro lado. Sigue saludándote con un beso. Te pregunta cómo estás, te escucha, incluso se ríe de algo que dices, pero todo se siente correcto, educado, políticamente amable, como si estuvieras hablando con alguien que aprendió a simular una relación, pero ya no la vive. Ese momento, en que todo se vuelve cortesía y nada amor, es el gesto final. El último antes de que se marche, si es que ya no lo hizo por dentro. Cuando una mujer ya no te quiere, no siempre lo demuestra con frialdad. A veces lo que más confunde es su aparente calma. Porque no hay reproches, ni peleas, ni crisis. Solo gestos cuidados, un tono neutral, sonrisas suaves, que no vibran. Lo que antes era emoción ahora es protocolo. Y tú, si no estás atento, puedes llegar a pensar que todo está en paz. Pero no, está terminado. Solo que con elegancia. He visto ese comportamiento muchas veces. Mujeres que se quedan un poco más, no porque quieran estar, sino porque no saben cómo irse. Y entonces se refugian en la cortesía. Mantienen el vínculo con pequeños rituales vacíos, no por esperanza, por hábito, por miedo, por no causar dolor. Pero en esos gestos suaves ya no hay ternura, ni complicidad, ni deseo. Solo una despedida encubierta.
Y lo más cruel es que esta fase puede durar semanas, incluso meses. Mientras tú te aferras a los gestos de siempre, sin darte cuenta de que el alma del vínculo ya no está. Y cuando finalmente te das cuenta, ya es tarde. Porque ella se fue con tanto cuidado, que ni siquiera notaste el momento exacto en que dejaste de ser importante. Y ese momento, aunque silencioso, fue definitivo. Primero se va el brillo en la mirada, después el calor del cuerpo, luego la risa, hasta que un día todo lo que queda es un buenas noches sin alma. Los gestos no mienten, te avisan antes de que las palabras lleguen, pero solo si estás dispuesto a verlos. Grábate esta frase. Cuando el cuerpo se queda, pero el alma ya no, el final solo es cuestión de tiempo.